Bueno, hola a todos y todas. En esta parte vamos a tratar sobre la literatura infantil en el siglo XVIII. Es interesante porque en el siglo XVIII empieza a entenderse que la literatura, los libros infantiles pueden ser un buen negocio. Así que bueno, para entrar de lleno en este capítulo es imprescindible que nos situemos en lo que estaba pasando en la Inglaterra del siglo XVIII, donde un poquito empieza este negocio, puntualmente en tres hechos claves. Bueno, la caída de Napoleón Bonaparte posiciona a Inglaterra militarmente como una de las grandes potencias militares del mundo. Eh, Comienza el auge de la máquina de vapor y ya se dan los puntapiés iniciales de lo que posteriormente, algunos años después, se conocería como la Revolución Industrial. Eh, el tema de la revolución industrial o estos inicios comienza a presentar una nueva segmentación social que se divide principalmente en tres clases. Eh, ya las divisiones clásicas entre aristocracia y plebeyos o entre ricos y pobres pasa a quedar un poquito anacrónica y empieza a surgir lo que hoy día podríamos llamar la clase media. Y con el surgimiento de la clase media, bueno, surge un nuevo mercado de consumos de productos y servicios que van más allá del lujo o en el caso de las clases más bajas, de lo netamente indispensable para la supervivencia de cada día. En este contexto, para mediados del siglo XVIII, lo tenemos a John Newbery, que ya el tipo viene intuyendo un nicho de mercado y publica o viene publicando literatura específicamente dedicada al público infantil. Newbery es un sujeto que conocía el negocio editorial desde muy joven. A los 16 comenzó como aprendiz de imprentero. Después, con los años, termina casándose con la viuda de uno de sus jefes y acapara gran parte del mercado editorial de la zona. De hecho, su aporte principalmente digamos que se basa o radica en su forma de presentar los libros. Él los vuelve visualmente más atractivos para los chicos, mete algunas ilustraciones más simpáticas. De hecho, él tiene un equipo de ilustradores y escritores y diagrama una estrategia de mercado que hoy nos parece común, pero bueno, nada, en ese momento, teniendo en cuenta las limitaciones del momento, fue fantástica. Él establece toda una red de vendedores ambulantes que van pueblo por pueblo ofreciendo estos libros y realmente es exitosa la situación. Amén de eso, él hacía shows y eventos donde presentaba cada nueva edición. Verdaderamente estableció una verdadera red de marketing. Ya más para el siglo XIX, que ya estamos en plena revolución industrial, bueno, con el florecimiento de la industria de manufacturas, queda como muy definida en estas tres clases también lo que serían las clases más bajas, la clase obrera. Y también suceden muchos de los más tristes episodios de explotación laboral ejercidos sobre niños y niñas. Esto va a dar pie más adelante a algunas historias, las que vamos a hablar con otros autores. Entonces todo este neoclasicismo del siglo pasado da pie de lleno al romanticismo. Y las publicaciones infantiles en este periodo buscan exaltar la emoción de la infancia con cantos, con rimas, son obras bastante moralistas. Había también libros dedicados a presentar compendios de almanaques ilustrados con relatos de tipo folclóricos o didácticos. De este periodo, con estas características, podemos destacar el ciclo alemán El maravilloso cuerno de la juventud. Fueron 2 volúmenes. Se editaron entre 1806 y el 1808, de Joaquín van Arnim, perdón si por ahí no lo estoy pronunciando bien, y Clemens Brentano.
Eh, Hay una mención aparte acá que es inevitable hacer, que es para los hermanos Jacob y Wilhelm Ludwig. Posiblemente este nombre no nos suene tanto, pero hoy por hoy los reconocemos como los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm entre 1810 y 1857 comienzan a publicar toda una batería de cuentos populares que ellos van recogiendo, van de alguna manera transcribiendo en base a una serie de viajes que van haciendo por pueblitos y ciudades. En un principio estos cuentos eran publicados con lenguaje coloquial, un lenguaje muy popular que fuera muy comprensible. No había que ser muy instruido para poder entender, se usaban palabras del día a día de la gente del pueblo. Pero bueno, a medida que se fueron reeditando y tuvieron su éxito editorial, se fueron volviendo más literarios y le fueron agregando, bueno, más cuentos y ya las obritas fueron reescritas con una calidad más literaria, por decirlo de alguna manera, un poquito más compleja. Bueno, son los cuentos clásicos: Hansel y Gretel, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Blancanieves. Es interesante por ahí marcar que estos cuentos quizás en un principio carecían de moralejas o de finalidades demasiado didácticas. Después esta discusión, bueno, si había una moraleja o no en todo esto, o había algún fin aleccionador en ellos, pero en un principio no eran percibidos de esa manera. Algunos años después de las ediciones de los hermanos Grimm, tenemos otro gran sujeto de la literatura infantil que fue de los cuentos, sobre todo, que fue Christian Andersen. Esto es en Dinamarca, él hace algo similar, pero él va haciendo algunas variantes. Sus cuentos son más que nada inspiraciones en el folclore popular, pero él incorpora elementos que no eran muy comunes. Él había quedado fascinado en su momento con alguna traducción de Las Mil y Una Noches, y bueno, incorpora algunos orientalismos, algunos elementos orientales, y tiene mucha producción propia ahí. En sus historias los objetos inanimados pueden cobrar vida, como pasa con el Soldadito del Plomo. Abundan mucho los finales tristes, como pasa con la Sirenita. Estos son elementos netamente románticos. Lo de Andersen, un poquito como decía antes, es interesante porque usa la base de los cuentos populares para desarrollar ideas o conceptos propios. Así que el otro extremo de todo esto sería más lo que está sucediendo un poquito más o menos para esa época, más al este de Europa, como pasa con Afanasiev en Rusia, o bueno, más en Noruega con Jørgen Moe, que pretenden ser hiper rigurosos al momento de respetar las historias originales. Elemento fantástico también es parte de este romanticismo para niños. Está Amadeus Hoffmann, que fallece en 1822. Él añade a las historias que él va escribiendo elementos sobrenaturales. Muchos de ellos, o muchos de estos elementos, están relacionados con el mundo onírico, con el mundo de los sueños. Él escribe cuentos inspirados en hechos sobrenaturales, ambientados en los Estados Unidos. Él también era así como un poco reacio a los cuentos de hadas. No los consideraba aptos para los niños y las niñas. Un poco esto de alguna manera de esto de ser tan reactivo a los cuentos de hadas, justifica estos elementos mágicos o sobrenaturales, como por ejemplo en El Cascanueces y el Rey de los Ratones, donde todo es delirio de una niña enferma, que es un delirio así febril, de fiebre. Alucina que hay una batalla entre sus juguetes y una horda de ratones malvados que quieren hacerle daño. También para mediados del siglo XIX empiezan a reclamar su nicho de mercado más entre el público preadolescente,
Esto sin distinción de géneros, porque había obras también que estaban dedicadas a las niñas. Los relatos de aventuras, pero principalmente los relatos de náufragos. Estos son más conocidos como las Robinsonadas, sí, por el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Estas historias básicamente eran o trataban de un adolescente, un chico, una niña, una persona, unas personas, una niña, una joven, una mujer, varias personas, grupos de familias. Pero por lo general estas personas eran de ascendencia europea, tez blanca, con fuertes creencias cristianas. Esta persona o este grupo de personas se imponen a situaciones extremas en lugares remotos y salvajes. Y bueno, nada, se van superando todas las dificultades que se van presentando, enarbolando la superioridad de la raza blanca y el pensamiento cristiano europeo frente a la naturaleza y los aborígenes, que por lo general terminaban respetándolos o elevándolos a categoría de dioses, o por el contrario, estos aborígenes, cuando se oponían a los intereses de nuestros protagonistas, eran muy malos, casi diabólicos, y terminaban mal. De toda esta saga, a mí en lo personal me gusta quedarme, porque quizás mi primera adolescencia estaba muy influenciada por Julio Verne, a quien yo adoraba, y bueno, en este estilo están 2 años de vacaciones o bueno, la escuela de Robinsones también. Bueno, ya para no hacer demasiado largo este segmento, el tiempo es corto, tienen que exponer otros compañeros. Van a quedar algunos autores afuera, pero me voy a quedar con estos 2 últimos para ir cerrando. Por un lado, Charles Dickens. Charles John Hoffman Dickens. Dickens nace el 1812, muere en 1870. Y lo elijo porque es imposible no nombrarlo y porque es un autor que, a pesar de sus anacronismos, todavía me vuela la cabeza. Dickens, los más grandecitos por ahí me van a saber entender, es el de David Copperfield, el que escribió Oliverio Twist y Un cuento de Navidad, entre otros. Dickens, entre otras cosas, es un sujeto que sirvió de inspiración a muchos escritores posteriores que usaron la infancia un poco como una excusa para tocar temas que sacudían fibras muy sensibles en los adultos. O sea, yo creo que el que haya leído a Dickens de más chico, de más jovencito, y lo relea ahora de grande, se va a encontrar con toda una experiencia emocional. Y vamos a cerrar con este, me parece de los más interesantes, uno de los primeros, el que está más arriba, y quizás el más desconocido. Es Edward Lear. Lear, como el rey Lear, bueno, también nace en 1812, muere en 1888, y con Lear pasa algo que después vamos a ver un poco más patente, o se hace más famoso después con Lewis Carroll, algunos añitos después. Lewis Carroll es el que escribe Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo. Y son tipos que dan vuelta el concepto de la literatura infantil. ¿Por qué digo esto? Bueno, son obras que despegan un poquito del mensaje moralista, toda esta cosa sentimentaloide o hasta incluso religioso. Sus historias eran así como eran entretenidas, eran absolutamente entretenidas para los chicos. Había muchos juegos de palabras, muchas ilustraciones llamativas. Constantemente se presentaban situaciones absurdas, muy graciosas. Estas obras infantiles, puntualmente dedicadas a los niños, eran consumidas y bastante por público adulto. De hecho, hoy por hoy leer una Alicia en el País de las Maravillas es también toda una experiencia muy interesante. Aún leyéndola en traducciones, sin saber inglés, leyendo alguna traducción, es algo interesantísimo. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, el Jabberwocky, que es un poema intraducible, y aún así leer cualquiera de las traducciones que tenemos acá en español es fascinante. Es un poema que escribió Carroll
Creo recordar que fue en Alicia tras del espejo. Incluso teniendo en cuenta la impronta que Edward Lear deja a las generaciones posteriores, no solo con Carver, si venimos un poquito más a nuestros tiempos, todo este tipo de humor absurdo que hoy conocemos como humor inglés, cuando pensamos, no sé, en Terry Gilliam o en los Monty Python, películas como El sentido de la vida o Los caballeros de la mesa cuadrada, quién sabe si hubiesen sido posibles el aporte de sujetos como Edward Lear. Bueno, con esto termino. Les mando un abrazo muy grande a todos y todas. Lamento no estar ahí, pero nos vemos prontito. Un abrazo muy grande.